gracias a todos ustedes por invitarme el día de hoy. Este mensaje está enfocado a lo que ustedes han estado aprendiendo, lo que también en la Iglesia Bautista de Chalco hemos estado aprendiendo. Es un mensaje que yo prediqué en meses anteriores. La serie se llama Amigos para Dios. Y este fue el último mensaje que prediqué de esa serie. Fueron como 8 mensajes o 10 mensajes, no me acuerdo. Y todos estaban enfocados en el evangelismo. Y fueron mensajes que la verdad estaban siendo preparados para compartirlos y poder llevar a la iglesia pues a otro nivel. Y bueno, pues yo quiero que me acompañes y abras tu Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5. En lo que buscas en tu Biblia, ¿verdad? El día de hoy, el título del mensaje, lo que quiero compartir contigo se llama Un salto al compromiso. Le cambié un poquito el título original que tenía, pero le puse un salto al compromiso. Yo creo que ustedes están en ese punto híjole, desde dentro, participo o no participo, híjoles, tengo dudas, tengo miedo, ¿qué hago? ¿Qué? Y el día de hoy espero poderte animar con este mensaje de parte de Dios. Mira, hermano, conducir a una persona a Cristo, discipular a alguien, hacer la obra misionera o cualquier cosa que se llame llevar a una persona a Cristo Jesús requiere un paso de compromiso, dar un salto de compromiso. ¿Qué es el evangelizar? Es sencillo. El evangelismo no es otra cosa que traer a una persona para Cristo Jesús. Eso es el evangelismo, eso es evangelizar. Y para entender eso, tú y yo debemos mirar qué es lo que movía a nuestro Señor Jesucristo para poder hacer lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué es lo que, yo no sé si tú alguna vez te has preguntado, qué fue lo que le movió al Señor Jesús a buscar a las personas? Lo primero que te quiero compartir del día de hoy es que, y para los que les gusta apuntar, es que el amor es altruista. Esa es la primera cosa que yo te quiero mostrar el día de hoy y quiero animarte para que tú puedas dar un salto a ese compromiso. Por eso vamos a leer Filipenses 2:5 y vamos a leerlo ahí todos juntos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Wow! ¡Qué escritura! Aquí podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo nos está animando a tener el mismo sentir que tenía Cristo. Mira, vamos a ver lo que dice esa palabra sentir. Esa palabra sentir viene de una palabra griega que es froneo, que significa mente, sentimiento, un interés, reflexión. Si se dan cuenta, aquí Pablo nos está diciendo, oye, ten el mismo sentir que Cristo. En otras palabras, ¿qué podríamos decirlo así? El que tú y yo deberíamos tener el mismo sentimiento de Cristo. De eso está hablando, que debemos de tener ese mismo sentimiento, esa misma reflexión, interés. Y uno se preguntaría, ¿cuál sentir de Cristo? ¿Cuál es ese interés? ¿Cuál es porque tiene que ver con emociones también, tiene que ver con emociones. No está, ahí en la palabra no está diciendo que Pablo no está diciendo procedan, no les está diciendo hagan una acción, les está diciendo vayan al interior y tengan ese mismo sentimiento que tuvo Cristo. ¿Y cuál es? Vamos a leerlo ahí el versículo 6. El versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjate, la palabra traducido forma es una palabra griega, morfe, que significa la esencia misma de una cosa. Jesús, hermanos, quienes, pues es Dios. Ahí lo que está diciendo es que Jesús es igual a Dios porque Él es Dios desde toda la eternidad. Y fíjense, no solamente Él, vean lo que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
pon atención en esa palabra, se despojó a sí mismo, y en griego literalmente se traduce como vaciarse. O sea que Dios, siendo Dios, se hizo hombre y se despojó, se vació, se quitó todo, ¿verdad? Todo. Es como cuando tú, papá, mamá, tienes unos hijos y estás dispuesto a dar todo por ellos, ¿verdad? Estás dispuesto a vaciarte. A eso se refiere despojarse a sí mismo, o sea, vaciarse, despojarse. Y pues Jesús voluntariamente se vació de sus privilegios, de sus ventajas como Dios para asumir la forma de un hombre y convertirse en un humilde servidor a la humanidad. Fíjate, yo quiero que reflexionemos el día de hoy, hermanos, y yo quiero que reflexionemos. ¿Qué es lo que Cristo Jesús hizo? Yo quiero que te imaginas, Él dejó su trono, eso es vaciarse, Él dejó su trono, él dejó la adoración de los ángeles, Él dejó todo el universo, porque acuérdate que Dios es creador, Dios está en el tercer cielo hasta donde ni tú ni yo podemos imaginarnos. Él dejó todo su poderío, su dominio, simplemente para estar en un mundo lleno de pecado. Simplemente, hermanos, por amor a ti y a mí, venir a en medio de este mundo caído y pecaminoso. ¿Te puedes imaginar dejar todo lo que tú tienes, toda la gloria, todo, vaciarte por algo que a lo mejor humanamente diría uno, pues no vale la pena, ¿verdad? O sea, yo no estoy dispuesto a dejar mi vida, yo no estoy dispuesto a hacer ciertas cosas, no, ¿verdad? Pero Él lo hizo. Y fíjate, el Dios eterno dejó su eternidad. ¿Sabes para qué? Para tres cosas que podemos ver ahí en el pasaje. Fíjate lo que dice ahí en el versículo, en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, el Dios eterno dejó la eternidad para ser un siervo, ser un hombre, literalmente un hombre. O sea, recordemos que Jesús es 100% Dios, pero 100% también hombre, o sea, todo. Porque también dice la Biblia que Jesús fue tentado igual que nosotros en todo. A diferencia de nosotros, pues Él nunca pecó, así la Biblia nos enseña. Y no solamente eso, hermanos, se vació, se hizo hombre y se humilló. ¿De qué manera? Siendo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Mira, algo que yo quiero que tú y yo reflexionemos en esta tarde acerca de la muerte de cruz. Mira, no olvides que la muerte de cruz era la peor muerte por la que está, bueno, la cruz era lo peor que le podía pasar a alguien y era el peor castigo en aquella época en la sociedad y estaba reservada para las peores personas. Ahora, el morir en la cruz no era así de que ya te crucificaban y te morías, no. Tenía hazaña, hermanos. Estaba diseñada de tal manera que pudieras sufrir y que pagaras todo aquello malo que habías hecho a la sociedad. Porque por clavarte en las manos, los pies, nadie se muere. Pero imagínate estar con sangre, sudar porque el día te da, la noche, el frío de la noche de aquellos lugares, o sea, era un tormento, pero espantoso, porque se buscaba que fuera así. Pensaban aquellos hombres que el morir en la cruz, ¿verdad? Era un castigo tremendo, y sí, realmente lo era. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, se humilló siendo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Para qué? Tan sencillo, hermanos, para salvar al hombre. ¿De dónde? Del castigo eterno, del infierno, de estar separados de Dios. Hermanos, o sea, la esencia del pensamiento de Jesús era el amor sacrificial.
Y esto es padrísimo. Yo no sé si tú logras entender que siendo Él Dios, se humilló y Él simplemente estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí siendo pecadores. Tú dime si eso no es amor. Tú dime si eso no significa, wow, cuánto nos amó Dios a nosotros que aún siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Hermanos, la esencia del pensamiento de Jesús era el amor es sacrificial. Hay que seguir a Jesús y el seguir a Jesús significa que amemos como Él amó y que sirvamos como Él sirvió. Debemos vaciarnos del pensamiento egoísta y a veces somos tan egoístas que decimos, no tengo tiempo, estoy cansada, estoy cansado, no puedo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo compartir mi fe, ¿verdad? Híjoles. Tenemos que vaciarnos a los pensamientos también de los temores. Yo sé que nos da miedo no testificar, porque ¿qué me van a decir? Ya voy a perder amistades. Hermanos, Cristo no escatimó nada. Cristo dio un paso de compromiso, un salto de compromiso, dejó todo lo que Él era y todo lo que Él significaba y todo lo que Él es y todo lo que Él significa y todo lo que simplemente por el compromiso, por el amor de dar su vida por nosotros. Wow, yo no sé si tú lo habías puesto en esto. Y yo quiero el día de hoy, hermanos, el que tú y yo pensemos cuál es nuestro compromiso con Dios. Mira, si tú y yo queremos llevar a otros a los pies de Cristo, entonces debemos salir de nuestra zona de comodidad. Cristo Jesús, Dios, salió de su zona de comodidad, de su reinado y de todo lo que yo te dije hace ratito, simplemente para ir y que el hombre no se pierda. Mira, aquí en la Biblia, vamos a verlo aquí rápidamente. ¿Qué dice la Gran Comisión? Vamos a ver lo que dice la Gran Comisión en Mateo 28, 19. Yo creo que ya la has oído esta comisión, ¿verdad? Dice, por tanto, fíjate lo que dice, por tanto, id. La palabra es ve. Sal de tu zona de confort. Ese es el mandato, id. No esperar a que ellos vengan a la iglesia, es id. Ir y hacer discípulos, seguidores. Yo le puse en la serie amigos para Dios, ¿no? Hacer amigos, gente que se enamore de Dios, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer si ellos no saben lo que Jesús hizo por ellos en la cruz? Pero ¿cómo lo van a saber si no hay quien les testifique, quien les diga y que les diga, ¿sabes qué? De acuerdo a los estándares de Dios, tú y yo no cumplimos ningún ese estándar y delante del juicio de Dios, por no cumplir ese estándar perfecto de Dios y que nadie lo puede cumplir, híjoles, tú eres culpable y tu destino eterno es el infierno, pero hay una solución y esa se llama Cristo Jesús. Wow, y ahí es donde ustedes han aprendido todo este curso y todo lo demás, pero fíjense, aquí dice ir y hacer discípulos. Debemos salir de nuestra zona de comodidad, hermanos. Ya no podemos solo llegar a la iglesia y cantar y escuchar los mensajes del pastor. Ya no podemos hacerlo. Hoy en día, pues todo es más cómodo, ¿no? La mayoría de las veces todos hacemos cosas por Zoom o a veces decimos, luego veo el mensaje, luego veo el servicio por YouTube o por Face. ¿Verdad? A veces llegamos nada más a la iglesia a sentarnos, a cantar y a predicar, porque esta pandemia nos ha hecho de esa manera, cómodos, nos ha hecho personas que, como aquí en México le decimos comodines, ¿verdad? Así como una persona que no quiere moverse para hacer algo, ¿no? Y inclusive a veces hasta vemos los servicios en la comodidad de nuestra casa, de nuestra sala, ¿verdad? A lo mejor hasta comiendo, ¿verdad? Y eso es comodidad, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es el mandato de nuestro Señor Jesucristo? Id, cumplan la tarea, háganlo. Hermanos, tú dime, si Jesús lo hizo, salió su zona de comodidad para buscar a los perdidos, tú dime,
si tú y yo no tenemos que hacer lo mismo? Por eso la Biblia dice que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Segunda cosa que quiero compartirte de manera rápida aquí para aprender a dar ese salto de compromiso es, estamos tú y yo llamados a comprometernos. Estamos llamados a comprometernos. Y para ello te voy a agarrar de ejemplo a dos hombres que estuvieron dispuestos a dar ese salto, a salir de su zona de confort para seguir a Jesús. Ve ahí en Mateo 4:18, por favor. Ya lo puse ahí en la pantalla, pero a veces siempre es muy bueno estar tú buscando en tu Biblia y corroborar y checar todo lo que uno te dice. Ve lo que dice. Algo en lo que tú buscas ese pasaje, ahí en Mateo 4:18, vamos a hablar sobre Pedro y Andrés. Pedro y Andrés eran pescadores, bien los conoces. Bueno, ahí en Lucas, en capítulo 4, no lo busques ahorita, pero si quieres apuntarlo, ahí en Lucas 4:38, nosotros vemos que ya Pedro conocía a Jesús. Andrés también ya conocía a Jesús porque ustedes recordarán que Jesús fue a sanar a la mamá de Pedro. La Biblia no nos dice exactamente, pero por lo que, cómo nos describe las cosas Lucas, ustedes saben que Lucas era un doctor y él fue el que acomodó todas las cosas de manera cronológica, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos. Y Lucas, por las cosas que si tú compaginas con los Evangelios de Mateo, de Lucas, de Juan, y ves este pasaje, pareciera que Andrés y Pedro ya tenían más o menos un tiempecito de conocer a Jesús, pero ellos seguían siendo pescadores. Hay algunos teólogos que dicen que a lo mejor fue un año, un poquito más, exactamente no sabemos, pero si tú lees la Biblia te das cuenta que Andrés y Pedro pues habían escuchado de Jesús, inclusive Pedro y Andrés, perdón, habían visto lo que había pasado con la suegra de Pedro. Entonces tú dime si ellos no habían escuchado todo lo que Jesús predicaba, pues en esa época Jesús estaba en boca de todos, pero no se comprometían. Inclusive cuando Jesús se acerca, vamos a ver qué es lo que pasó, dice Mateo 4:18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Si tú lees la historia en Lucas, ahí dice que ellos fueron a pescar, regresaron, estaban lavando las redes y de repente toda la gente se amotinaba contra Jesús. Estaba mucha gente, Jesús agarra una barca y no era casualidad, ¿verdad? Agarró la de Pedro y se subió a predicar. Y pues yo creo que mientras estaba él predicando, pues Pedro y Andrés estaban escuchando. Y bueno, no quiero meterme mucho a la historia. Yo te recomiendo que la leas después con calma. Está en Lucas 4, todo a detalle. Pero aquí yo quiero que tú te fijes en algo muy importante. Versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ponte a pensar por un momento, ellos ya tenían familia, tenían un trabajo estable, y quieras o no, pues ya tenían un estatus de vida, una manera de vivir, y de repente les dice Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos bien pudieron haber dicho, no, es que tengo esto, tengo aquello, es que no, déjame ir a hacer aquello. Dice la Biblia que inmediatamente cuando Jesús les dio un llamado, ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Híjoles. Mira, no te estoy diciendo no quiero que malentiendas, no estoy diciendo que dejes tu trabajo, tu profesión para dedicarte 100% al ministerio y que seas pastor. No, porque cada uno tiene su llamado. Lo que estoy tratando de decirte con este ejemplo es que ahora en estos tiempos Dios te está llamando, nos está llamando a dejar nuestra zona de comodidad para ir y ser pescadores de hombres. Pedro y Andrés salieron de la rutina, salieron de la rutina y estuvieron dispuestos a hacer
y a seguir a Cristo. Fíjate, hermanos, hay una estadística que dice que las iglesias más misioneras que existen en el mundo, solo el 10% de los cristianos están comprometidos con Cristo y las misiones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el 90% solamente les gusta ir a la iglesia, les gusta cantar, les gusta a algunos hacer berrinches, estar algunos enojados, otros a juzgar a otros hermanos y a veces decir, ay, es que mi casa, es que mi familia, es que mis problemas, es que mi economía. Y, y por eso esas cosas y otras cosas más no se involucran en predicar. Es muy poca las personas que están dispuestas a querer escuchar. Y te digo algo, con este curso que ustedes están tomando, que tomaron y que van a tomar, es un llamado de Dios como para, igual que Andrés, igual que a Pedro, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo creo que ese es el mensaje que Dios tiene para ustedes, porque hermanos, son tiempos difíciles, son días malos. En Efesios habla sobre los días malos y hasta nos dice que nos pongamos ahí en Efesios la armadura de Dios y una de las cosas que Dios quiere que nos pongamos es el apresto del evangelio, que nos pongamos, ¿verdad? Los pies con el apresto del evangelio para ir y predicar, ir, hacer, ¿verdad? Ganar gente para Dios. Mira, acompáñame para que pueda yo decirte por qué son los días malos. Te voy a compartir algo de mi lectura. Esto es algo que Dios me habló a mí cuando estaba en mi lectura y se encuentra en Ageo, capítulo 1, versículo 2. Y fue algo que Dios movió mi corazón y por eso estoy con lo de los pasos del maestro, porque dije, esto es lo que quieres, Dios. Y él me enseñó, son días malos, Marco, y hay personas que no se están dando cuenta que es importante ahorita evangelizar más que nunca a las personas y ganar a gente para Cristo, es mucho. Ageo 1:2 dice, lo voy a leer, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado a un tiempo, el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y yo dije, wow, por lo de la pandemia muchos corrimos a nuestras casas, nos encerramos, muchos inclusive aprovechamos para mejorar nuestras casas, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias en las que se despreocuparon por los perdidos. Y a eso se refiere a artesonadas, ¿verdad? Y ve lo que dice en el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, ¿te has puesto a pensar por qué a veces no tenemos las bendiciones de Dios? A veces queremos que Dios nos dé bendiciones para todo, pero a veces no somos agradecidos. ¿Y sabes por qué no somos agradecidos? Porque simplemente no tenemos presente lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Se nos olvida que Él dejó todo para humillarse, para hacerse hombre, para morir en la cruz por nosotros. Se nos olvida que el gran maestro de maestros, el creador del universo, dejó toda su gloria para venir a este mundo pecaminoso, para salvar a gente como tú y como yo. Por eso la Biblia dice, meditad vuestros caminos. Y fíjense, esto fue lo que Dios me dijo a mí en su palabra. Subid al monte. El monte es un cuadro de ir a la oración. Jesús subía al monte para orar, para estar con su Padre. Entonces, el monte también es un cuadro para adorar, para buscar a Dios, ¿verdad? Inclusive los israelitas en el Antiguo Testamento muchas veces iban a los montes y hacían altares a otros dioses y por eso se enojaba Dios.
Y bueno, había algunos reyes que tiraban esos altares, ¿verdad? Y bueno, subir al monte significa, y devocionalmente hablando, es subir a orar, estar delante de Dios. Y luego fíjate lo que dice, traed madera. La madera en la Biblia, ¿verdad? ¿De dónde viene? Viene del árbol, y el árbol en la Biblia es un cuadro de el hombre, ¿verdad? Entonces, subid al monte, ve a orar, trae madera. ¿Para qué? Aquí viene la respuesta, y reedificar la casa. Entonces, ¿cómo queremos reedificar la casa, hermanos? Trayendo personas para Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a poder nosotros testificar y hablar? En el poder de la oración. Hay que orar por las gentes. Hay que ponerlos en oración para después ir y predicarles el evangelio, y así vamos a ayudar a reedificar la casa. Y fíjate, esto es lo padrísimo, hermanos, porque hay una promesa: y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Hermanos, ¿tú quieres que Dios esté con ustedes? ¿Quieres que Dios esté ahí? Pues no hay otra cosa más que subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Y entonces es como Dios será glorificado en nuestras vidas, trayendo personas para Cristo Jesús. Cristo Jesús. Tercera cosa, ya para terminar, para que tú y yo te animes, para que te animes a que demos un paso, para un salto para traer amigos para Jesús. Los instrumentos escogidos, tú y yo, hermanos, somos instrumentos escogidos. Y si no me crees, preguntémosle a Pablo. Pablo, bien que lo sabía. Ahí en Hechos, capítulo 26, versículo 16, cuando Pablo aceptó a Cristo, su vida entera cambió radicalmente, ¿cierto o no? Y yo creo que si leemos todas las cartas te das cuenta de eso. Cristo le dio un futuro completamente nuevo a la vida de Pablo. Si te das cuenta, Dios también lo condujo a salir fuera de su zona de comodidad. Y fue complicado porque si tú lees la Biblia, la vida de Pablo, su pasado era muy perturbador, ¿no? Era muy, muy complejo, ¿no? Muchos le tenían miedo por cómo era Pablo, ¿no? Pero un día se encontró con Jesús y le dijo lo siguiente: pero levántate y ponte sobre tus pies. Fíjate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Wow, hermanos. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Mira, hermanos, no importa en qué condición te encontró Jesús. Tal vez algunos Jesús los encontró siendo fornicarios, a lo mejor a unos siendo mentirosos. Yo era un mentiroso, muy mentiroso. A lo mejor siendo ladrón, no sé. Cada uno sabe en qué condición Cristo Jesús nos encontró. Pero ¿sabes qué? A Dios no le importa nuestra condición, sino lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por eso le dijo aquí: he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo. Mira, Jesús te encontró para ponerte por ministro y por testigo. Ministro, para ministrar a los inconversos, a los que no tienen esperanza, aquellos que ya están sentenciados al infierno. Y hermanos, para ser testigos, para que tú y yo podamos dar testimonio de que hay esperanza para ellos, ¿no? De que si no se arrepienten, si no aceptan a Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, la sentencia es esta. Y ustedes y yo, cuando hemos predicado, cuando hemos ido a evangelizar, lo sabemos muy bien, porque como dicen Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, o morimos nosotros o alguien tiene que pagar, porque yo no, por ejemplo, yo no puedo ir delante de una autoridad y decirle: oiga, mire, yo maté a una persona, pero ya eso fue hace muchos años, ahorita ya soy una buena persona. No, tú estás ante la justicia, y ante la justicia hay una condena y tienes que pagarla tú. Yo no puedo decir eso, ¿va? Porque un juez me va a decir: pues tienes que pagarla, ni modo, hiciste y ya. Es igual con esto, hermanos.
o tú pagas, porque ese es el asunto, pagar, o qué haces. Lo padre de esto es que ahí viene el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, Dios hecho hombre para venir y decir, hey, yo pago esa multa, esa deuda, yo la pago, estoy dispuesto a hacerlo, pero ¿por qué? Porque te amo, eso es. Y ese es el amor de Dios, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tú aceptas ese perdón, tú aceptas y tomas esa opción que Dios nos da. Hermanos, tú dime si no vale la pena ser ministro y testigo de Dios. Tú dime si no vale la pena. Pablo se levantó y comenzó a servir. Pablo que tuvo que dar un paso, un salto al compromiso, porque él entendió lo que Jesús había hecho por él en la cruz del Calvario. Y por eso es que él estuvo dispuesto a salir de la zona de comodidad. Y bueno, también tengo que decirte algo, las letras chiquitas. También cuando sales de la zona de comodidad, también entras a la zona del peligro. ¿Por qué peligro? Porque el evangelismo no es de color de rosa. Va a haber gente que acepte, va a haber gente que diga, wow, necesito de Dios, pero también va a haber gente que no va a estar dispuesta a escuchar, gente que inclusive hasta nos va a escupir, o a lo mejor gente que inclusive hasta nos va a dejar de hablar. Y Satanás buscará desanimarte. Y a veces será más cómodo quedarnos en casa y no decir nada, pero ¿sabes qué? Tú y yo no podemos quedarnos en casa sin compartir a otros el gran amor de Dios al despojarse de donde él estaba, salir de su zona de comodidad para venir a hacerse hombre y dar su vida por nosotros. Y con esto cierro ya para terminar, con esto cierro. Los requerimientos del amor. Y para eso quiero que me acompañes a 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. Fíjate la palabra constriñe. Quiero que te fijes en esa palabra, constriñe. ¿Qué significa? Es una palabra griega, suneco, que se traduce como angustiar, afligir, constriñir. Es como estar desesperado, ¿verdad? Porque el amor de Cristo nos debería de desesperar, hermanos, y por esa desesperación deberíamos estar saliendo de nuestra comodidad, de lo que tenemos para ir y predicar a otros. ¿Sabes por qué no predicamos de Jesús? Porque no tenemos ese mismo sentir que hubo Cristo en nuestras vidas. ¿Sabes por qué no salimos a compartir a otros? Porque es más grande nuestro miedo y nuestro temor que el amor que le podemos tener a Dios. Si tan solo tú piensas y te pones a meditar lo que Cristo hizo por nosotros, tú dime si no vale la pena servirle a ese Dios que entregó todo. Mira, a veces pensamos que los pastores tienen que ser generales y darnos órdenes y nosotros tenemos que obedecer. Hay quienes piensan que el pastor debe ser el capataz y que debe de hacer que los obreros trabajen. Inclusive hay hermanos en la iglesia que piensan que el liderazgo debe ser como un patrón o un juez. No, el liderazgo es aquel que pone el ejemplo de amar a Dios y compartir a Cristo Jesús y lo que él hizo en la cruz del Calvario. Mi pensar para mí, hermanos, a veces hasta me han criticado en la iglesia, pero es que ¿por qué no nos obligas? Es que ¿por qué no? Oye, cuando tú amas a Dios, cuando tú sabes lo que él hizo por ti, no tienen que decirte qué hacer, porque tú por amor lo haces, por amor eres esclavo. Y Pablo era esclavo de Dios por amor.
¿no? Y tú lo que haces, lo haces por amor. Y pues, hermanos, todo lo que hagamos, pues tenemos que hacerlo con eso, con amor, con amor, con amor. Mira, hermanos, nada más ponte a recordar. Mira, yo a veces pienso y digo, yo era un sapo, ¿verdad? Y sin embargo, él me hizo príncipe. Yo era una piedra bruta y sin embargo, él me transformó en un diamante. Híjoles, él cambió mi vida. ¿Tú crees que no vale la pena entregarle tu tiempo a aquel que dejó todo para venir y estar dando su vida por ti? Hermanos, yo quiero en esta tarde cerrar invitándote a que tú reflexiones. ¿Cuál es tu zona de comodidad? ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti compartir a otros acerca de tu fe? Hermanos, el evangelizar es ir, es salir. Cristo Jesús salía y Cristo Jesús iba por las personas. Eh, este, yo te invito a que tú tengas el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y que tú seas esa persona que quiere glorificar a Dios y que puede ayudar y contribuir en un granito de arena para poder reedificar la casa, ¿no? Porque todavía la casa no está llena, ¿no? Entonces, hermanos, pues que Dios los bendiga y pues resumí un poquito mi mensaje para no extenderme tanto y si me extendí, perdón, ¿verdad? Gracias.